Ya prácticamente estamos al final del 2021. Por esta razón decidí hacer un breve video de los 10 libros que encontré sumamente relevantes de aquellos que tuve la oportunidad de leer este año. Así que voy a describir brevemente qué aprendí de ellos, además sobre cómo también podrían ayudarte a ti. Ahora, el objetivo del video no es describir detalladamente cada libro, sino brindar brevemente un resumen de su contenido y de su relevancia. Así que comencemos. Presumiblemente podemos exponer que en el sistema educativo tradicional la enseñanza sobre cómo manejar nuestras finanzas es sumamente pobre o inclusive no existente. Mayormente nuestra cultura y sistema económico nos incita y nos provee cientos de formas en cómo podemos gastar nuestro dinero, pero no cómo invertirlo. Pues este libro es un buen punto de partida para entender no solamente cómo invertir el dinero, sino las razones de por qué debemos hacerlo. Es decir, si valoras el tiempo de tu vida, pues entonces debemos considerar el dinero como una herramienta que nos permite tener control de nuestro tiempo a largo plazo. De utilizar el dinero sin prudencia nos obligará eventualmente a trabajar largas horas por el resto de nuestras vidas, evitando así poseer el tiempo para realizar lo que realmente valoramos en nuestra breve existencia. Este libro es un estudio cualitativo el cual describe los 30 consejos más relevantes de alrededor de 1000 ancianos en sus últimos días de vida. Típicamente, mientras más jóvenes somos, menos nos importa cómo invertimos nuestro tiempo de vida, ya que la muerte suele percibirse como algo que sucederá muy lejos en el tiempo. Sin embargo, mientras continuamos ganando edad, nos vamos percatando que el tiempo cada vez se hace más corto. Un consejo en particular que considero relevante es cuando menciona que nadie ni una sola persona del estudio ha dicho que para ser feliz hay que intentar trabajar todo lo que se pueda para ganar dinero y comprar las cosas que uno quiere. Como bien se menciona en el libro, los ancianos del estudio recalcaron que experiencias de vida fueron mucho más significantes que gastar en objetos materiales. Aunque el Internet permite que más personas hablen y compartan información entre sí, esto puede no ser siempre una buena idea. Este libro nos ayuda a entender por qué es erróneo considerar que la expertise de una persona no es importante a la hora de tomar las sugerencias informadas de los demás que no poseen dicho expertise. Hoy más que nunca, debido a la pandemia, cientos de personas subestiman las afirmaciones de profesionales de la salud, solamente porque son seres humanos como cualquier otro. Olvidando que, aunque una persona con un expertise en cierta área puede confundirse o errar, sin duda dicha persona tiene menos probabilidad de errar que una persona sin dicho expertise. Aparentemente, la sociedad occidental vive obsesionado con la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, paradójicamente, esta búsqueda parece influir en malestares psicológicos como la ansiedad. En el libro, la autora explora cómo las exigencias tradicionales sociales tienden, en muchas ocasiones, producir ansiedad o influir en la ansiedad. Por ejemplo, el estado considerado más feliz de los Estados Unidos, que es Utah, aparentemente también posee el mayor uso de antidepresivos en sus ciudadanos. Si te preguntan cuál es la filosofía que dirige tu vida, ¿qué dirías? Este libro considero que es uno de los más importantes que he leído este año, ya que prácticamente te obliga a reconsiderar nuestro pensamiento cotidiano sobre la vida. Por ejemplo, eventualmente nos acostumbramos a aquello que nos daba satisfacción. Cuando finalmente alcanzamos aquello que consideramos como un sueño o una finalidad, ya sea un trabajo, un hogar, la formación de una familia, entre otros, y eventualmente nos adaptamos a ellos. Por ende, continuamos indefinidamente buscando aquello que asumimos que nos dará una satisfacción absoluta. Sin embargo, a través de la técnica que el autor describe como Negative Visualization, volvemos a reconocer aquello que ya tenemos o poseemos y que otras personas quisieran tener. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste algo que tienes y que te tomó mucho tiempo alcanzarlo y que otras personas posiblemente quisieran tener, pero sin embargo ya lo das por apercibido?
Cuando comencé a trabajar 8 horas temía que no iba a contar con el tiempo adicional para leer y escribir. Muy posible sientes que tampoco tienes el tiempo para hacer cosas que quisieras realizar debido a tu horario de trabajo. Este libro te dirige paso a paso cómo organizarte y trabajar en tu proyecto personal, lo que los autores llaman como The One Thing, inclusive cuando tienes un itinerario sumamente ocupado. Una de las destrezas que hace énfasis se basa en cómo crear bloques de tiempo para el trabajo profundo en aquello que quieres mejorar o realizar. Considero que es uno de los libros más prácticos y precisos que he leído este año. A través del tiempo nos han dicho que el envejecimiento es parte de la vida y que no podemos hacer nada al respecto. Ahora, el libro expone que nosotros podemos prolongar nuestra vida con vitalidad, es decir, no sería de agrado llegar a una edad avanzada sin vitalidad, en otras palabras, sin las energías para disfrutar la vida. Aún se desconoce la razón por la cual los organismos envejecen, sin embargo, sí existe evidencia sobre cómo atrasar el envejecimiento. Personalmente he implementado varias sugerencias de este libro, por ejemplo, el ejercicio es una de estas. Sin embargo, otros estudios exponen que el exceso de comida se considera uno de los factores primordiales para el envejecimiento prematuro. El ayuno intermitente, ejercicios por intervalos son algunos tipos de hormesis que provee el autor. Realmente considero este libro sumamente importante si deseas cambiar tus hábitos en el 2022. Un libro muy reconocido pero que pocos han leído. Un libro fundamental para entender cómo funciona nuestro sistema laboral y económico. En cierta manera podemos aludir que vendemos nuestro tiempo por un sueldo. Dicho sueldo es relativamente pobre con el que produce el capital, es decir, el dueño de los bienes de producción. Los trabajadores, es decir, los proletarios, son los que le producen las riquezas al capital. Literalmente, sin el proletario, es decir, sin el trabajador, el capital no puede crear producción. Por ejemplo, cuando un proletario sale a laborar, la persona recibe un sueldo por su tiempo de trabajo. Sin embargo, en un solo día de trabajo, el capital produce miles, si no millones de dólares. Marx no estaba de acuerdo que el trabajador recibiera solamente una porción relativamente reducida del dinero total de producción diario. Al contrario, la plusvalía es cuando el valor de producción del trabajador es inclusive mayor a la que realmente cuesta su salario. Interesantemente, las ideas de Karl Marx cementaron las raíces que dieron luz a limitar las horas de trabajo a 8 horas diarias, a los beneficios laborales como el seguro social, días por enfermedad y a un salario mínimo. Si fuera por el capitalismo del siglo XVIII, aún estaríamos trabajando 16 horas diarias o más, sin derecho a un salario mínimo. Marx culmina el libro con la famosa frase "proletarios de todos los países unidos". Si deseas conocer cómo es la vida en Corea del Norte, sus restricciones y las implicaciones de un gobierno dictador, realmente recomiendo este libro. Es sumamente difícil comprender cómo esta joven pudo subsistir la vida hostil, peligrosa y dolorosa que conlleva este país. El libro describe la travesía de Park cuando decide escapar del país, ya que literalmente estaba muriendo de hambre. Es interesante el choque cultural que tuvo la joven cuando llegó a los Estados Unidos y se percata de la abundancia en alimentos, la disponibilidad de luz eléctrica y cómo aún así miles de personas se sienten sumamente insatisfechos. Considero The Black Swan el mejor libro que leí durante el 2021. El Black Swan es un evento que se considera improbable, pero que provoca consecuencias masivas. El autor describe cómo los economistas en muchas ocasiones fracasan en comprender las limitaciones que nos brindan las estadísticas. Para el autor, las ciencias sociales no son hard science, como lo es la física, que pueden predecir ciertos eventos bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, él menciona que la física ha tenido éxito, pero es un campo estrecho de la ciencia pura. Y la gente tiende a generalizar ese éxito en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, cuando trabajamos con sistemas sociales y económicos, estamos lidiando con sistemas dinámicos, es decir, con variables difíciles de controlar y predecir. Taleb considera que la historia no es el mejor elemento para realizar proyecciones futuras. Por ejemplo, cuando se utiliza el peor de los casos como un punto de referencia para realizar proyecciones económicas, en realidad es una falacia, ya que cuando cayó la bolsa de valores en 2008,
Este sobrepasó el peor de los casos de la última caída de la bolsa de valores en la Gran Depresión de 1929. ¿Por qué este libro es importante? Debido a que podemos ver la vida desde otro punto de vista. En vez de pensar y asumir que todo debe salir bien, tal y como planificamos, debemos prepararnos sobre cómo afrontar el peor de los casos, que sin duda eventualmente sucederá.